Alumnos de segundo año, bueno, el tema del video de hoy es reformas protestantes. Se la denomina comúnmente como reformas protestantes al ciclo de reformas religiosas que tuvo lugar en Europa en los primeros años del siglo XVI. Sería entre el 1500 al 1550, podemos decir que en esa primera mitad tiene lugar este ciclo de reformas religiosas iniciadas en Europa. Vamos a ver que estas reformas religiosas sobre todo se dan en la religión cristiana. En realidad el cristianismo es quien sufre la división. Desde los orígenes era una sola rama unificada y a partir de estas reformas denominadas comúnmente como reformas protestantes vamos a ver que el cristianismo se fractura y se dividen, pasan a dividirse en católicos y protestantes, lo que hoy conocemos o lo que diríamos protestante es lo que hoy conocemos como la rama evangélica dentro del cristianismo. Pero ¿cómo surge esta división? Bueno, en el año 1517 había un monje alemán llamado Martín Lutero que vivía digamos, como dije hace un ratito, en Alemania y veía que en ese lugar, y sobre todo en las ciudades donde él frecuentaba, que la iglesia cometía ciertos actos de corrupción, que por ejemplo muchos sacerdotes cobraban a la gente, se aprovechaban de la ignorancia de gran cantidad de gente y cobraban por el perdón de los pecados, que por ejemplo, mientras que el pueblo vivía penurias, vivía mucho hambre, que la iglesia poseía las mejores tierras, las tierras más fértiles, que poseía grandes riquezas, y entonces Lutero, cansado de esta situación, a pesar de que él era un sacerdote y un monje, vamos a ver que trata de comentar esta situación. Viaja al Vaticano, digamos, expresa lo que pasaba en Alemania y propone una serie de cambios, las que él denominó como las 95 tesis. Esas 95 tesis eran 95 cuestiones a cambiar para que la iglesia continuara teniendo fieles, para que no se le vayan los seguidores y para que se elimine la corrupción de estos sacerdotes, que como dije hace un ratito, muchos poseían las mejores tierras, poseían riquezas, se casaban, tenían hijos, algo que era, digamos, prohibido en aquel momento. Inclusive muchos tenían actividades que rozaban lo delictivo, ni hablar que había algunos que poseían bares, tabernas, algunos, digamos, tenían casas de prostitución, o sea, prostíbulos. Entonces vamos a ver que en Alemania pasaba que había mucha corrupción dentro de la iglesia. Cuando eh, Lutero cuestiona esto, vamos a ver que las autoridades del Vaticano deciden no escucharlo y en vez de aceptar esto que ocurría y proponer esos cambios, lo que hacen es expulsarlo a Lutero. Esa expulsión se la llama, o sea, lo terminan excomulgando, así se lo denomina. Lutero entonces a partir de ese momento va a formar un nuevo movimiento religioso basado fundamentalmente, según lo que él decía, en una comunicación directa y en una libre interpretación de la Biblia. Y de esa manera se va formando este nuevo movimiento religioso que va a tener cada vez mayor cantidad de seguidores. Lutero va a formar este movimiento que se lo denominaba en un primer momento como de forma despectiva como movimiento protestante porque eran los que protestaban y a partir de ahí entre 1517 y 1545 se va consolidando este movimiento, se va consolidando en algunas regiones de Alemania, se logra expulsar por la fuerza a muchos de estos sacerdotes corruptos y a partir de ahí Alemania va a ser uno de los lugares donde fundamentalmente se va a iniciar esta reforma, pero no va a ser el único. Vamos a ver que también en Francia se va a iniciar la reforma comandada por Juan Calvino y también en Inglaterra comandada por el mismísimo rey que era Enrique VIII y en estos lugares vamos a ver que esta rama protestante va a tener diferentes denominaciones. En Francia se los van a llamar como hugonotes a los protestantes y en Inglaterra como anglicanos. Vamos a ver que entonces en estos tres lugares, Inglaterra, Francia y Alemania, se va a ir haciendo cada vez más fuerte esta reforma,
esta nueva rama dentro del cristianismo, y a partir de ese momento el cristianismo sufre esa gran fractura interna. Lutero impulsa una serie de cambios. Había propuesto que, por ejemplo, que los sacerdotes pudieran tener su propia actividad económica, poder ejercer otro tipo de actividad, pudieran tener su matrimonio, hijos, y de hecho él mismo, luego de unos años, se casa, tiene hijos y ejerce, digamos, como un sacerdote, digamos, protestante, o lo que hoy le diríamos un pastor protestante. Vamos a ver que tiene mucho éxito esta reforma religiosa, aunque también muchos sufrieron persecuciones y hubo muchas guerras por cuestiones religiosas, sobre todo en Francia, que vamos a ver que una mayoría católica se enfrentó fuertemente con esta nueva rama. Vamos a ver que el protestantismo logró imponerse en estos tres países que acabamos de mencionar, y por miedo a perder fieles, es recién ahí, a mediados de este siglo XVI, luego del 1550, que muchos, digamos, muchas de las reformas que había propuesto Lutero, bueno, la Iglesia, el Vaticano, terminó aceptando y terminó aplicándolas. Algunos años más tarde, podemos decir que muchos años más tarde, se inicia lo que se denominó como la Contrarreforma. ¿Qué era esto? Era terminar de expulsar a esos sacerdotes que tenían actividades corruptas, y hacer una especie de depuración dentro de la Iglesia dentro de la Iglesia Católica, para ir perdiendo fieles. Pero bueno, lo cierto es que el cristianismo a partir de ese momento se divide, y hasta el día de hoy continúa esa división.